¿Existen pruebas y pruebas reales de la existencia de extraterrestres en la Biblia? No estamos hablando de ángeles o manifestaciones divinas como tradicionalmente las entendemos, sino de evidencias que, según algunas interpretaciones, sugieren que los contactos extraterrestres pueden haber sido registrados en las Sagradas Escrituras. ¿Parece imposible? ¿Quizás incluso absurdo? Pero, ¿lo es realmente? La Biblia siempre ha sido una fuente de respuestas espirituales, pero también un libro lleno de enigmas. Los misterios contenidos en sus páginas van mucho más allá de la teología, alcanzando interpretaciones que involucran la ciencia, la historia e incluso la astronomía. Pasajes como las visiones de Ezequiel, el carro de fuego de Elías o los misteriosos hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres han sido ya objeto de varios análisis. Algunas personas creen que estas historias se pueden explicar desde la perspectiva de la fe. Otros ven en ellos descripciones codificadas de algo mucho más grande y avanzado, algo que recién ahora, en la era moderna, estamos empezando a comprender, y es precisamente por eso que este tema es tan fascinante, así que quédate hasta el final del vídeo para no te pierdas ningún detalle, dale me gusta y suscríbete al canal. Para empezar, es importante recordar que la sola idea de vida extraterrestre provoca una reacción emocional en muchas personas. La posibilidad de que no estemos solos en el universo despierta esperanza, miedo y, por supuesto, mucha curiosidad. Ahora, imagina combinar esta idea con la Biblia, uno de los pilares de varias religiones alrededor del mundo. Esto crea una mezcla explosiva, donde la fe, la ciencia y el misterio chocan de una manera que capta la atención de cualquiera. ¿Pero por qué algunas personas creen que la Biblia podría ser un registro de contactos extraterrestres? La respuesta está en las interpretaciones que estas personas hacen de pasajes concretos, que analizaremos a lo largo de este video. Por ejemplo, la visión de Ezequiel, descrita en el Antiguo Testamento, habla de ruedas dentro de ruedas que brillaban y se movían en el cielo de maneras extraordinarias. ¿Fue testigo de algo sobrenatural o estaba tratando de describir un objeto volador que nunca antes había visto? Deja en los comentarios lo que piensas. En el primer capítulo del libro que lleva su nombre, Ezequiel describe algo que presenció mientras estaba a orillas del río Quebar. Informa haber visto un gran torbellino que venía del norte, acompañado de fuego y luz brillante. Dentro de este remolino emergen lo que él llama seres vivos, cada uno con 4 caras y 4 alas. Pero lo que realmente llama la atención es la descripción de ruedas dentro de ruedas, que parecían brillar como cristal y se movían en todas direcciones sin girar. Ahora, detente y piensa, si fueras alguien que viviera hace miles de años, sin ningún conocimiento de la tecnología moderna, ¿cómo describirías un objeto volador con apariencia metálica, luces y movimiento inusual? Para muchos, Ezequiel estaba describiendo algo muy avanzado, algo que solo podía ser entendido por una mente moderna como una posible nave espacial. Otro pasaje que plantea interrogantes es la historia del carro de fuego, que llevó a Elías al cielo. Este relato aparece en el libro de 2 Reyes y describe el momento en que Elías es arrebatado ante su discípulo Eliseo. La narración habla de un carro de fuego con caballos de fuego, que separa a Elías de Eliseo, y luego Elías asciende al cielo en un torbellino. ¿Qué podría ser este coche de bomberos? Para muchos estudiosos tradicionales, es una metáfora de un milagro divino. Pero algunos teóricos sugieren que esto podría ser una descripción de una nave espacial, algo que Elías presenció y que quedó registrado lo más fielmente posible a lo que se entendió en ese momento. Y los acertijos no terminan ahí. En el libro del Génesis hay un pasaje que menciona a los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y decidieron unirse a ellos. Esta unión generó una descendencia que, según el texto, fueron los gigantes o Nefilim. ¿Pero quiénes eran estos hijos de Dios? Para algunas interpretaciones religiosas, serían ángeles caídos. Sin embargo, hay quienes ven esta historia como una posible intervención de seres de otro planeta. ¿Fueron estos viajeros espaciales hijos de Dios que visitaron la Tierra y contribuyeron genéticamente a la humanidad, creando un linaje híbrido? No podemos olvidar tampoco las innumerables referencias a los ángeles en la Biblia. A menudo se los describe como mensajeros que vienen del cielo, a menudo con una apariencia brillante o acompañados de fenómenos extraordinarios. Pero lo que realmente nos intriga es que, en varias de estas descripciones, los ángeles no solo aparecen, sino que interactúan con los humanos de forma física, con gestos, palabras e incluso acciones tangibles. Un ejemplo interesante está en el libro de Daniel, donde el profeta describe una visión de un ser que parecía humano, pero cuya apariencia era como un relámpago y sus ojos eran como antorchas de fuego. Además, su ropa brillaba como bronce pulido. Si pensó en algo parecido a los informes modernos sobre contactos con extraterrestres, no está solo. Esta descripción plantea la pregunta, ¿fue un encuentro espiritual o la visita de un ser tecnológicamente superior? Estos pasajes son fascinantes porque, independientemente de la interpretación, muestran cuán ricas y profundas son las narrativas bíblicas. Por supuesto, hay lugar para diferentes puntos de vista. Para muchos, estos informes son manifestaciones de milagros divinos.
para otros, son registros de acontecimientos que sobrepasaron la comprensión humana de la época, por tanto, fueron narrados de forma simbólica o metafórica. Ahora, imagina cómo sería si pudiéramos retroceder en el tiempo y presenciar estos eventos. ¿Veríamos algo que confirmaríamos como divino, o veríamos máquinas, luces y tecnologías que desafían nuestra propia comprensión? Es más, estos pasajes fueron escritos para dejarnos pistas, intencionadas o no, sobre lo que realmente sucedió en esos momentos. Pero hay una perspectiva aún más intrigante: ¿qué pasaría si los dioses descritos en la Biblia, e incluso en otros textos antiguos de todo el mundo, no fueran entidades sobrenaturales, sino visitantes de otros planetas? Sin embargo, antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Esta teoría, a menudo llamada teoría del antiguo astronauta, sugiere que muchas de las historias y mitos sobre las deidades pueden ser interpretaciones tempranas de encuentros con seres extraterrestres. Piense en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de dioses, nuestra mente evoca automáticamente seres superiores, dotados de poderes inexplicables. Pero, ¿podrían estos poderes ser realmente divinos o tecnológicos? Empecemos con la creación del hombre en Génesis. Hay una frase curiosa en el relato de la creación que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero ¿quién es este nosotros? ¿Será Dios hablando solo o podría ser una señal de un equipo, un colectivo de seres avanzados que intervinieron en la evolución humana? Esta idea se vuelve aún más interesante cuando se considera la historia de otras culturas antiguas. Los sumerios, por ejemplo, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, creían en seres conocidos como Anunnaki. Según sus tablillas de arcilla, los Anunnaki vinieron de los cielos y fueron los encargados de dar forma a la humanidad, compartiendo conocimientos y tecnología. La teoría de los antiguos astronautas propone que estos dioses descritos en la Biblia y otros textos eran en realidad viajeros espaciales avanzados, vistos como deidades por las culturas antiguas debido a su impresionante tecnología. Imagínese cómo una sociedad primitiva, sin conocimientos de la ciencia moderna, describiría naves espaciales, dispositivos tecnológicos o incluso seres que visten algo parecido a trajes espaciales. Es fácil comprender cómo estas manifestaciones podrían interpretarse como milagros. Un ejemplo fascinante es el Arca de la Alianza. En la Biblia se describe como un artefacto sagrado capaz de producir fenómenos poderosos, como derrocar ejércitos y emitir rayos que mataban a cualquiera que lo tocara sin permiso. Pero, ¿fue el arca un artefacto puramente espiritual o podría ser un dispositivo tecnológico dejado por estos supuestos visitantes? Algunos teóricos creen que las especificaciones dadas por Dios a Moisés para construir el arca no eran solo espirituales, sino que detallaban algo tecnológico, incomprensible en ese momento. Y también está la Torre de Babel. Según el relato bíblico, los hombres decidieron construir una torre que llegara a los cielos, pero Dios los confundió, separando sus lenguas y dispersándolos. Sin embargo, ¿y si este episodio no fuera un castigo divino, sino más bien una intervención de seres que no querían que la humanidad avanzara tecnológicamente o lograra algo más allá de su comprensión? Si pensamos en estos dioses como visitantes de otros planetas, la historia adquiere una perspectiva completamente nueva, la de seres avanzados que protegen sus propios intereses. Volviendo a las culturas antiguas, ¿has oído hablar alguna vez de las máquinas voladoras descritas en los textos védicos de la India? Estos textos, escritos miles de años antes de Cristo, mencionan a las vimanas, vehículos que podían volar y viajar entre mundos. Las similitudes con los carros de fuego de la Biblia son sorprendentes, ¿no te parece? Y lo más curioso es que, si miramos los propios registros bíblicos, encontramos algo parecido a las vimanas. Piense nuevamente en el torbellino de Ezequiel, el carro de fuego de Elías o incluso la descripción de las apariciones de Dios como luces brillantes y poderosas en el cielo. ¿Podrían todas estas narrativas ser interpretaciones culturales y lingüísticas del mismo fenómeno? La Biblia fue escrita a lo largo de siglos, por autores de diferentes épocas, culturas y contextos políticos. Cada libro refleja no solo una visión espiritual, sino también las condiciones sociales y el conocimiento científico, o la falta de él, de la época. Pensemos, por ejemplo, en los relatos de fenómenos celestes, como el torbellino de Ezequiel o la estrella que guió a los Reyes Magos hasta el nacimiento de Jesús. Para los antiguos, el cielo era una tierra de absoluto misterio. Sin telescopios ni comprensión del universo, cualquier luz, sonido u objeto inusual en el cielo se atribuía a fuerzas divinas o místicas. Por lo tanto, los relatos bíblicos a menudo mezclan lo que llamamos espiritual con descripciones visuales impresionantes. Tomemos, por ejemplo, las referencias a carros de fuego o nubes luminosas. Estos elementos eran símbolos de algo más grande, pero también podrían ser la forma más cercana que tenían las personas de describir lo que veían. Consideremos ahora el entorno político y cultural. Durante los periodos en que se escribieron los textos bíblicos, el mundo estuvo en constante conflicto.
la gente buscaba justificar sus orígenes, creencias y logros. Los israelitas, por ejemplo, utilizaron textos para afirmar su identidad como pueblo elegido, guiado directamente por Dios. Pero, ¿qué pasaría si, dentro de este contexto, algunas descripciones fueran adaptaciones de fenómenos observados, diseñadas para fortalecer esta narrativa? El Génesis, por ejemplo, describe la creación del mundo en 6 días y una estructura jerárquica clara, siendo el hombre hecho a imagen de Dios. Este relato puede interpretarse como un esfuerzo por distinguir la fe de los israelitas de las creencias politeístas de sus vecinos. Pero cuando analizamos la frase a nuestra imagen, según nuestra semejanza, no podemos ignorar cómo parece sugerir algo más complejo. En el contexto histórico, esta frase puede entenderse como un intento de explicar el origen humano con los recursos intelectuales y espirituales disponibles. Otro aspecto crucial es el contacto entre culturas. Durante su exilio en Babilonia, los israelitas entraron en contacto con mitos y leyendas de otros pueblos, como el Enuma Elish, la epopeya mesopotámica de la creación. Muchas similitudes entre Génesis y estos relatos sugieren que las escrituras bíblicas también fueron influenciadas por tradiciones y conocimientos externos. Pasemos ahora a los Evangelios, escritos durante la era del Imperio Romano. Este fue un periodo de gran malestar social, en el que la gente buscaba señales de esperanza y redención. Muchas de las descripciones de milagros y acontecimientos celestiales podrían haberse interpretado como mensajes divinos, pero también pueden verse desde otra perspectiva. Imagina la estrella que guió a los magos. Para los romanos, cualquier fenómeno astronómico era interpretado como un presagio. Otro punto importante en el contexto histórico es el lenguaje simbólico. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, llevando cada uno de estos idiomas su propia carga de metáforas y simbolismos. Muchas palabras y frases, cuando se traducen al portugués, pierden matices importantes. Por ejemplo, la palabra ángel, que ahora asociamos con seres espirituales con alas, originalmente significaban mensajero. ¿Fueron estos mensajeros realmente emisarios divinos o podrían ser seres reales, venidos de otros lugares, trayendo información o advertencias a la humanidad? A lo largo de la historia, los informes modernos sobre avistamientos de ovnis y encuentros con extraterrestres han despertado una fascinación que resuena directamente con los textos bíblicos. Los informes modernos sobre avistamientos de objetos voladores no identificados a menudo incluyen elementos que, sorprendentemente, se vinculan con pasajes bíblicos. Por ejemplo, en uno de los casos más conocidos, el incidente de Roswell de 1947 implicó el accidente de lo que muchos creen que fue una nave espacial extraterrestre. Los testigos describieron restos metálicos y un barco en forma de disco, algo que recuerda mucho a las descripciones de los torbellinos de fuego y carros voladores mencionados por Ezequiel en el Antiguo Testamento. Podría ser simplemente una coincidencia, o los textos antiguos y los avistamientos modernos están conectados por algo más grande que nuestra comprensión actual. Otro caso famoso es el de contacto ocurrido en Pascagoula, en el estado de Mississippi, en Estados Unidos. En 1973, 2 personas afirmaron haber sido llevadas a bordo de un barco por seres humanoides que emitían una luz brillante. Curiosamente, esta descripción de la luz que brilla alrededor de seres avanzados hace eco de las representaciones bíblicas de ángeles, a menudo representados como figuras envueltas en un resplandor celestial. En los textos bíblicos, estos seres eran mensajeros de Dios, pero en los relatos modernos se los describe como visitantes de otro mundo. Esta similitud en la descripción plantea una pregunta fascinante: ¿fueron los ángeles de la Biblia la interpretación antigua de lo que ahora llamamos extraterrestres? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.